Soy Raquel Vázquez Betanzos, y Jano me ha pedido que haga este video. El nazismo, según diversos historiadores de prestigio, ha sido objeto de intensos debates y análisis a lo largo de las décadas. A continuación, te ofrezco algunas definiciones clave del nazismo a partir de historiadores como Roger Griffin y Ian Kershaw, así como otros estudiosos de prestigio en el ámbito internacional, incluidos historiadores españoles y estadounidenses. Roger Griffin, uno de los principales estudiosos del fascismo y el nazismo, define el nazismo como un movimiento de revolución nacional y de ultranacionalismo. Para él, el nazismo es una ideología de nacionalismo radical, con un fuerte componente de revolución cultural y política que se manifiesta en la idea de un nuevo orden social y racial. En su libro La naturaleza del fascismo, Griffin dice: el fascismo y con él el nazismo es una ideología de la nación como la salvación. Es una respuesta al colapso percibido de las estructuras tradicionales de la sociedad moderna que busca restaurar el orden basado en un sistema racial y jerárquico y la unidad cultural bajo la figura del líder carismático. Griffin también subraya la importancia del mito del renacimiento de la nación. El nazismo se presenta como una reacción contra la modernidad que busca la regeneración de la nación alemana basándose en un modelo de revolución cultural que destruye las instituciones democráticas, el liberalismo, el marxismo y la religión. Ian Kershaw es otro historiador destacado en el estudio del nazismo, particularmente sobre la figura de Adolf Hitler. En su obra Hitler, A Biography y The Nazi Dictatorship, Kershaw presenta al nazismo como una dictadura personalista encabezada por Hitler, que manipula el sentimiento popular y lo canaliza hacia la creación de un imperio totalitario. Kershaw afirma: el nazismo fue la culminación de una forma radical de nacionalismo racialista y de expansionismo imperialista. Su éxito en atraer a la masa alemana se debió a su habilidad para combinar promesas de restauración nacional con una ideología de exclusión racial. Pero más allá de las políticas, el corazón del nazismo fue la figura de Hitler, que jugó un papel clave en canalizar la ansiedad y el resentimiento del pueblo alemán hacia una visión mesiánica del futuro. Kershaw destaca que el nazismo no solo fue una ideología política, sino un movimiento emocional y cultural que apelaba tanto a los miedos como a las esperanzas de la población alemana, especialmente después de la humillación del Tratado de Versalles. Historia en español. Santos Juliá. El historiador español Santos Juliá, uno de los más importantes en el estudio de la historia contemporánea y de la dictadura franquista, también ha reflexionado sobre el nazismo, aunque principalmente en términos de sus relaciones con el fascismo europeo y la Segunda Guerra Mundial. Juliá explica que el nazismo, dentro del contexto de las dictaduras del siglo XX, fue un régimen extremadamente violento que deshumanizó a ciertos sectores de la población, especialmente a los judíos, promoviendo un nacionalismo racista y expansionista. En su libro, La historia de la violencia en el siglo XX, Juliá comenta: el nazismo fue el peor de los totalitarismos, un régimen que articuló una ideología de exterminio basado en el racismo biológico, donde la violencia no solo fue un medio para conseguir el poder, sino que se convirtió en el fin mismo del sistema político. Historiador estadounidense, Timothy Snyder. Timothy Snyder, historiador estadounidense especializado en la historia de Europa Central y del Este, también ha abordado el fenómeno del nazismo en obras como Bloodlands, Europe, Between Hitler and Stalin. Snyder hace un énfasis particular en los efectos devastadores del nazismo en Europa y en cómo las políticas de Hitler causaron el genocidio y la destrucción de enormes partes de la población europea. Snyder observa: el nazismo, más que un régimen político, fue un proyecto de exterminio, un proceso meticulosamente planificado para borrar a millones de personas de la faz de la Tierra bajo la falsa justificación de la superioridad racial germana. El Holocausto no fue un accidente de la historia, sino una característica esencial de la ideología nazi. Resumen. El nazismo es, según diversos historiadores, una ideología política que combina el nacionalismo radical con el racismo biológico y el totalitarismo. Para Roger Griffin, es un intento de regeneración cultural de la nación alemana.
Para Ian Kershaw, es un movimiento encabezado por un líder carismático que se presenta como la solución a las crisis del momento, y para Santos Juliá y Timothy Snyder, es un régimen que utilizó la violencia y el exterminio como medios centrales de su política, con un énfasis en la eliminación de los enemigos raciales de la humanidad. Adolf Hitler, Führer y canciller del Tercer Reich. Hitler fue el líder supremo y la figura central del régimen nazi. Implementó la ideología del nacionalismo extremo, el antisemitismo y la expansión territorial, lo que resultó en la Segunda Guerra Mundial. Promovió la solución final para la exterminación de los judíos y otros grupos considerados indeseables, lo que llevó al Holocausto. Heinrich Himmler, jefe de las SS. Himmler fue uno de los principales arquitectos del Holocausto. Como líder de las SS, dirigió la implementación de las políticas de represión, incluyendo los campos de concentración y exterminio. Estaba detrás de la creación de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich, que persiguió y eliminó a la oposición política, los judíos, los gitanos y otros grupos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Goebbels fue el responsable de la propaganda nazi. A través de los medios de comunicación, el cine, la radio y otros métodos, manipuló la percepción pública, promoviendo la ideología nazi y deshumanizando a los enemigos del régimen. Fue un gran defensor de la cultura del odio, utilizando la propaganda para justificar la persecución de los judíos y otros grupos. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y ministro de Economía. Göring fue una figura clave en la militarización de la economía nazi, promoviendo el armamento masivo. También desempeñó un papel central en la arización de la economía, es decir, la expropiación de propiedades de los judíos. Fue responsable de la creación de la Gestapo y participó activamente en la planificación de la guerra. Rudolf Hess, vicecanciller del Tercer Reich. Aunque inicialmente fue un cercano colaborador de Hitler, Hess es conocido por su controvertido intento de negociar una paz separada con el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso vuelo de Hess a Escocia en 1941. A pesar de su caída en desgracia tras este incidente, desempeñó un papel importante en los primeros años del régimen, siendo uno de los más leales al Führer. Cada uno de estos personajes desempeñó un papel crucial en la construcción y consolidación del régimen nazi y en la implementación de sus políticas de opresión, racismo y expansión territorial.